Seguimos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35 en este domingo por la tarde. La seguridad vial, el tránsito, el transporte, cómo las empresas están gestionando ese aspecto tan importante de la movilidad, de sus recursos humanos, desde las casas hacia el lugar de trabajo y desde el trabajo a punto de retorno. Vamos a conversar con Rafael Toribio, un experto en manejo defensivo, pero también conocedor de la seguridad vial en República Dominicana. Bienvenido, Rafael, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas, Gris, gracias por la invitación, realmente. Qué bueno. Rafael, cuéntanos un poco de tu experiencia con la seguridad vial. ¿Qué tú ves en República Dominicana? Ahí sé quizás muchas oportunidades de mejora, pero ¿qué es lo que impide que el dominicano que conduce de manera tan desordenada en República Dominicana, pero luego llega 3 horas, 5 horas, 6 horas después a Estados Unidos y toma un volante y su comportamiento automáticamente cambia, o si va a Europa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, definitivamente aquí tiene que ver mucho con la parte de la educación y el régimen de consecuencia, porque independientemente de que digamos que sí, que el dominicano cuando va a un país desarrollado acata las normas de tránsito, pero igual, cuando no hay educación y hay un desconocimiento, definitivamente que van a violentar esas normas en esos países. Lo que pasa es que cuando también ellos ven el comportamiento de las demás personas conduciendo, ¿verdad? Entonces, como dicen, donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, ellos se tienen que adaptar, o nos tenemos que adaptar, ¿verdad?, a esas normas. Yo te pongo un ejemplo sencillo. Justamente en mi caso, yo acabo de regresar de Estados Unidos, tuve 14 días y estuve manejando prácticamente 4 o 5 estados diferentes. Y es increíble cómo en 14 días tú no escuchas una sola bocina de un vehículo, porque no hay la necesidad, porque las personas están conduciendo de manera correcta. Y no bien llego aquí a República Dominicana, al otro día voy a buscar mis hijos al colegio y es increíble, o sea, el impacto. Un motorista me vociferó una mala palabra que no se puede decir aquí. No bien yo había doblado en una esquina y me cayó atrás otro motorista, que por qué. O sea, es una cosa porque el motorista dominicano no entiende que él tiene un vehículo también y él tiene que ocupar un carril. Entonces ellos entienden que si ellos te pasan por la derecha o por la izquierda en tu carril, o sea, tú tienes que igual respetarlo a ellos. Si no, o sea, ellos no rebasan por un carril, sino que ellos hacen eso. Entonces, básicamente, el régimen de consecuencia, en sentido general, lo que nos impide a nosotros avanzar en esta parte del manejo defensivo y la seguridad vial, y por ende, ese compromiso, tanto estatal como ciudadano, ¿verdad? Porque independientemente de que a mí no me fiscalicen, eso no quiere decir que yo como ciudadano vaya a violentar las normas, porque hay muchas personas, dentro de las cuales me incluyo, que aquí en República Dominicana conducimos de manera, o tratamos de conducir de manera correcta dentro de esta selva de cemento, vamos a decir. Rafael, hay 2 aspectos que quisiera evaluar contigo, y vamos a hablar un poco del transporte corporativo. El sector privado y el sector público. Uno generalmente toma como referencia el sector privado porque generalmente va más de la mano o iba más de la mano con el cumplimiento de estándares internacionales, normas, ya que tenemos en el país empresas que son internacionales, que muchas de ellas inclusive aquí son subsidiarias o son franquicias. Y en el caso del sector público, que es quizás la entidad que más transporte corporativo utiliza, sea transporte propio o transporte subcontratado, como también lo hace el sector privado. ¿Tú crees y sabes si están manejándose con normas y parámetros internacionales o también en eso incurrimos en una improvisación? Sí, definitivamente. Aquí, por ejemplo, yo no conozco, por ejemplo, institución gubernamental que tenga un plan estratégico de seguridad vial. Hay empresas privadas, principalmente subsidiarias, como bien dices, son multinacionales, que sí dedican parte de su presupuesto a lo que es la parte de seguridad y medio ambiente, que no es solamente en la parte de manejo defensivo, sino en sentido general. Y tienen unos planes que anualmente están capacitando a su personal. Aquí el dominicano, por ejemplo, el empresario dominicano es, como decimos en el argot popular, después que les roban, entonces le ponen el candado. Generalmente las veces, por ejemplo, que me llaman empresas
para contratar nuestros servicios en la parte de capacitación de manejo defensivo y plan estratégico, es porque ya han tenido situaciones que tienen una flotilla de vehículos y ya tienen demasiados accidentes. Entonces, te comentaba inclusive fuera del aire que aquí, por ejemplo, en países tan cercanos como Colombia, que pudiéramos tener como referente, porque ellos han ido pasando las cosas que nosotros estamos pasando ahora mismo. Por ejemplo, ellos tienen un plan estratégico a nivel nacional de seguridad vial, que se supone que aquí lo tenemos, pero ya sabemos cómo se manejan las cosas en nuestro país. Y, por ejemplo, cualquier empresa que tenga al menos 10 vehículos, obligatoriamente por ley debe tener un plan estratégico de seguridad vial en base al plan estratégico nacional. No es que yo voy a crear un plan en base a mis necesidades como empresa y lo voy a acomodar, sino que hay un plan estratégico nacional de seguridad vial donde están todas las pautas, todas las normas, y en base a ese plan estratégico nacional, entonces las empresas con más de 10 vehículos tienen que hacer un plan estratégico de su empresa en base a ese plan. ¿Qué tan cerca estamos, cuando digo estamos como país, el sector privado y el sector público, qué tan cerca está del cumplimiento de ese plan? Lejos, porque es que, o sea, a nivel empresarial, como te digo, solamente las empresas multinacionales son las que se abocan a este tipo de capacitaciones. A nivel local es muy poca la demanda que hay con relación a la capacitación del personal. Incluso las mismas empresas del Estado, a mí me ha tocado capacitar su personal. Recientemente inclusive estuvimos con todas las empresas que componen la parte judicial, el Poder Judicial. Sí. Estuvimos dándole un entrenamiento a todos los choferes, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Es decir, a nivel del Estado hay algunas instituciones que sí capacitan a sus empleados en lo que es la parte de seguridad vial, por lo menos que me haya correspondido, sí. Quizás lo hacen con otra empresa, pero a nivel privado, generalmente las empresas que tienen normativas ya internacionales, que tienen acuerdos o que son subsidiarias de alguna multinacional, sí hacen ese tipo de Rafael, planes. pero hay algo importante. Tú me has dicho varias cosas que no quisiera que se nos fueran, que les perdamos la oportunidad de ampliarla. Si vemos, aparte de la cantidad de accidentes que provocan los motores, creo que los camiones, las patanas, lo que conocemos como patanas, tráiler, cabezotes y autobuses del transporte público masivo de pasajeros son los que involucran la mayor cantidad de personas en accidentes. Quizás no son los que más chocan, pero por la cantidad de personas que agrupan. Y sobre todo, cuando hablo de transporte masivo, quiero también que no dejemos pasar por alto el sector turístico. No tenemos en el sector turístico ni en el sector de transporte público interurbano y urbano, ni tampoco el sector de carga, no tenemos tampoco empresas que estén cumpliendo con las normas. Mira, yo recuerdo cuando yo me certifiqué con National Safety Council en Estados Unidos, en Atlanta, en la certificación de manejo defensivo, yo recuerdo que en el país había una sola persona que estaba certificada y trabajaba para Fenatrano. O sea, ellos tienen una escuela de capacitación para los transportistas. La conclusión que yo llego es que quizás el mismo nivel de educación de esos choferes y la misma falta, ¿verdad?, de un régimen de consecuencia, como hablábamos inicialmente, sí, hace que ellos incumplan las normas de tránsito. Pero a mí me consta de que ellos lo tienen, ¿verdad? Igual, por ejemplo, las empresas turísticas también capacitan a sus empleados. El asunto está en el nivel de educación de las personas que manejan, el seguimiento de las mismas empresas, porque, por ejemplo, en España, cuando tú eres chofer de un vehículo de transporte de carga o transporte de pasajeros, mensualmente ellos hacen pruebas aleatorias a las empresas que tienen que ver con el dopaje, por ejemplo, y una persona que sale positiva, automáticamente le cancelan el contrato. Pero eso lo hace la empresa, no espera que sea el Estado que lo haga. No, el Estado lo hace, el Estado lo hace exactamente. Yeah. Entonces, aquí, por ejemplo, no hay quien les haga cumplir eso, ¿entienden? Entonces, por ende, las empresas muchas veces se despreocupan de esa parte, que es vital, porque ya vemos las consecuencias. Por ejemplo, en el último caso de la tragedia que tuvimos con el vehículo turístico en Punta Cana, por ejemplo,
nos dimos cuenta después de que la persona inclusive dio positivo a las pruebas de dopaje. Sí. Y después salieron a relucir de otros casos de personas inclusive que habían violentado nuevamente las leyes de tránsito y estaban fuera sin ninguna consecuencia. Frank, escúchame, que sí. tenemos que ir a un contacto de publicidad, Sí, pero claro. vamos a regresar porque el tema es muy interesante y sobre todo vamos a tratar de retomar en esa parte que acabaste de mencionar, de ese accidente, que se determinaron cuáles fueron las causas, porque quiero que hablemos un poco de qué pasa si se están haciendo aquí lo que se llaman autopsias, pero en este caso no serían cadáveres, sino hacer la experticia forense de qué es lo que está causando los accidentes, que eso es también otro aspecto que me gustaría abordar. Ya regresamos con más contenido de Foco Político, no se nos vayan. Continuamos con Foco Político a través de ATV Canal 35. Estamos conversando con Rafael Toribio, experto en manejo defensivo, pero sobre todo conocedor de la seguridad vial, el cual es asesor. Rafael, antes de la pausa, pues me dejé en el aire la inquietud de hablar de la experticia forense para determinar cuáles son las causas de los accidentes, a propósito de que mencionaste de que ese accidente que ocurrió en Punta Cana, el conductor dio positivo a sustancias controladas, alcohol o no recuerdo exactamente cuál. República Dominicana, ¿tú no crees que esa experticia forense debe ser también parte de las normas que sean incluidas en las regulaciones para poder identificar las causas que provocan el accidente y en consecuencia entonces poder elaborar ahí los planes? Claro que sí. Óyeme, yo hice una certificación justamente de investigación en accidentes de tránsito en Colombia. Y de verdad que a mí me dio hasta vergüenza en cierto punto ver la forma en que ellos trabajan en la parte forense y la parte de investigación de los accidentes y cómo nosotros trabajamos. Yo recuerdo inclusive, yo lo hice de forma virtual y yo recuerdo que habíamos personas de diferentes países y nos pidieron a cada uno la hoja donde se hace el levantamiento cuando uno va a reportar un accidente de tránsito y la cantidad de información que ellos ponen en su hoja, en su levantamiento, de verdad que yo la mía, yo no quise ni siquiera mandarla, porque de verdad, porque me dio vergüenza ajena realmente ver la forma en que ellos manejan el levantamiento de información, o sea, cómo te hacen inclusive en la misma hoja la forma de cómo ocurrió el accidente, los puntos, las coordenadas. Incluso en Colombia, en Estados Unidos, aquí por ejemplo ocurre un accidente en cualquiera de las autopistas y tú no sabes exactamente dónde ocurrió. O sea, ¿cómo tú haces un levantamiento forense de dónde ocurrió un accidente de tránsito cuando tú ni siquiera sabes dónde estás, en qué punto? Por ejemplo, las autopistas en Estados Unidos y allá en Colombia, o sea, si tenemos el kilómetro 9, del kilómetro 9 al kilómetro 10, cada 10 o 20 metros hay un pilotillo que te dice, entonces ya tú sabes exactamente el punto exacto donde ocurrió el accidente y así tú puedes determinar las coordenadas, si es una bajada, si es una subida, o sea, para tú poder hacer el levantamiento. Hay una frase famosa que dice, el tiempo que pasa, la verdad que huye. Cuando vienen a llegar los agentes de tránsito a la escena de un accidente, ya prácticamente toda la escena del accidente ha sido alterada realmente. Entonces, en Estados Unidos, en países desarrollados, automáticamente ocurre un accidente, hay cintas, ¿verdad? No puede pasar las personas, automáticamente llegan los vehículos de policía, de ambulancia, hay carriles justamente donde nadie puede pasar, solamente que se utilizan en las autopistas para los vehículos de emergencia. Aquí ocurre un accidente, por ejemplo, en la autopista Duarte y hemos tenido casos de personas que duran hasta 6 y 8 horas para poder avanzar porque se hace un tapón, no hay por dónde pasar nadie, ni siquiera los vehículos de emergencia para poder llegar a la escena. Entonces, en ese sentido, de verdad que nosotros estamos muy atrasados. De verdad no sé cómo se manejan, por ejemplo, las autoridades en ese sentido, si hay planes. Por ejemplo, aquí, para tú llegar a un punto, por ejemplo, te fuiste por la autopista Duarte, pero si hay un accidente, no hay forma de tú llegar a ese punto que no sea atravesando, ¿verdad? Sí. No tenemos como vías alternas.
en ese sentido. Entonces, ahí yo creo que hay mucho que mejorar de parte del Estado dominicano y de las autoridades en ese sentido. Rafael, se habla mucho de que el problema del tránsito en República Dominicana es un problema de educación, pero yo quisiera que tú me pudieras quizás dar un poquito más de luz, al igual que a los amigos que nos siguen. ¿Qué tipo de educación? ¿Cuáles son las cosas que deberían enseñarse? Porque cuando se habla de educación, generalmente te hacen una campaña para los medios de comunicación, maneje con cuidado, no te vayas en rojo, no, si tomas no manejes. Pero ¿eso realmente tiene impacto en la población o tú crees que hace falta algo más? Sí, mira, lo que pasa es que debemos de ser consistentes en ese tipo de campaña. Incluso cuando tú ves, por ejemplo, la cantidad de dinero que se gasta aquí en República Dominicana en publicidad, en cosas que no tienen sentido realmente, que tú sabes que tú puedes utilizar eso para educar a la población, no solamente en educación vial, o sea, en muchísimos temas. Entonces, aquí lo básico es la educación en el hogar. Ya lamentablemente el adulto que está conduciendo un vehículo, esa educación que no tuvo en el hogar, lamentablemente, tiene que haber una forma coercitiva de hacerle cumplir las leyes. Claro, incluso ahora en este viaje me surgió la idea de escribir justamente un artículo de las cantidades de señales de tránsito que nosotros vemos en Estados Unidos, que aquí ni siquiera la vemos. Entonces, por ejemplo, si tú vas en una autopista y por lo menos 5 veces o 10 veces en el trayecto tú ves un letrero que te diga que en el carril izquierdo no pueden ir vehículos pesados, la velocidad, por ejemplo, máxima y la velocidad mínima en una autopista. Yo entiendo que un camionero que ve una señal 5 veces, 6 veces, 7 veces, a la séptima por lo menos, él va a decir, cónchale, es verdad, yo no debería de ir por el carril izquierdo. Pero no hay, o por lo menos que se esté fiscalizando de manera correcta en las autopistas. Aquí inclusive las autoridades que están en los puntos de la autopista para medir la velocidad, ellos inclusive están en unos puntos, es como escondido. Escondido para agarrarte. Para como que es algo, tú sabes, como exactamente. Y se ponen inclusive en puntos que son hasta peligrosos, porque se ponen en una curva que después va a comenzar una recta o viceversa, y lo que puede hacer inclusive es que cuando te salen para que tú frenes, tú tengas que frenar de golpe y tú no sepas ni siquiera quién viene detrás de ti. Rafael, sí. El tiempo se nos va, pero yo quiero que tú me hables un poco de manejo defensivo, pero en la época de los celulares. Sí, tú sabes inclusive que junio en Estados Unidos es el mes del manejo de la distracción al manejar. Incluso hay una campaña de ellos que dice que el hands-free, o sea, manos libres, manejar inclusive manejando tú con el hands-free no significa libre de riesgo. O sea, manos libres no significa libre de riesgo. Porque la definición de distracción es con la atención dividida. O sea, si yo estoy haciendo 2 cosas al mismo tiempo, automáticamente yo estoy distraído. O sea, mi mente está en una llamada, sin embargo, yo tengo todo un camino delante. Entonces, definitivamente los celulares han aumentado los accidentes de tránsito. O sea, tanto el alcohol como la distracción son 2 de los factores fundamentales para que ocurran más accidentes de tránsito. Claro, el manejar con manos libres reduce, ¿verdad?, el riesgo de tú manejar con el celular en la mano o hablando aquí. E inclusive vemos motores, que es increíble la capacidad acrobática, ¿verdad?, para realizar ese tipo de actividades, pero la hacen. O sea que definitivamente eso ha venido a aumentar. Claro, la seguridad, por ejemplo, que tienen los vehículos hoy en día es diferente. Claro, los vehículos nuevos te acompañan. O sea, cuando tú alquilas un vehículo o compras un vehículo en 2024 hacia acá, tú te das cuenta de que realmente las empresas automotrices se han empeñado en agregar aditamentos de seguridad que definitivamente disminuyen el riesgo de uno poner un accidente de tránsito. Rafael, muchas gracias por estas orientaciones. No, gracias a usted por la invitación y estamos a la orden. Qué bueno, qué bueno. Rafael Toribio, experto en manejo defensivo, ha estado con nosotros. Señores, nos queda más contenido en Foco Político con Carlos del Pozo. No se nos vayan.